Centro de Entrenamiento para la Vida Cristiana. Quiero dar la bienvenida a Centro de Entrenamiento para la Vida Cristiana, donde la palabra de Dios nos lee a nosotros más que lo que nosotros leemos, la palabra de Dios. Y 1 Samuel 17, 38 al 51 dice de la siguiente manera: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metido David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por estar en tu casa. Creemos, Señor, que tu palabra hará una lectura clara y evidente de las áreas en nuestra vida en las que tú envías tu palabra para ministrarnos. Gracias, Dios. La recibimos con la seguridad, Señor, que así como la hierba se seca y la flor se cae, tu palabra permanece para siempre. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Te has sentido alguna vez en desventaja con las cosas que pasan en la vida y que te sientes limitado y que te sientes con pocos recursos, con pocas posibilidades? Esta historia que acabamos de leer nos ejemplifica muy bien esas áreas en nuestra vida o momentos en nuestra vida en las que nos hemos sentido así. Pero si hay algo que tienes que aprender de lo que se trata la vida cristiana se trata de dependencia, no de autosuficiencia. Sé que muchos de ustedes van por la vida tratando de desarrollar estilos de vida que les den autosuficiencia emocional, económica, laboral, relacional, y vas por la vida queriendo sentirte autosuficiente. Pero cuando más quieres sentirte autosuficiente, Dios te dice: estás equivocado, porque tienes que ser dependiente de mí siempre. Amén. Y de eso se trata la vida cristiana. No se trata de autosuficiencia, se trata de dependencia de Dios. Y esta historia
vemos claramente cómo David interpreta muy bien lo que Dios quiere que como iglesia entendamos. Este mensaje, David le queda muy claro desde el momento que David entiende que Dios lo capacita, lo habilita, lo arma. Diga conmigo, estoy armado. Para cualquier guerra o batalla en la vida, estoy armado. Y estás armado con una personalidad, estás armado con un talento, estás armado con una capacidad, estás armado con una habilidad. Dios te ha armado con facultades para enfrentar las batallas. Cuando David tuvo que enfrentar ser pastor, su padre le proveyó una vara. La vara después se convirtió en una honda. David se volvió experto en la honda. Después la honda lo llevó arpa. Después el arpa lo llevó a los salmos. Y vemos cómo tanto la vara como la honda después lo llevaron a tener el arma de la espada. Y la espada lo llevó a la corona. Ahora escúcheme bien. ¿Por qué tienes que entender que estás armado? Porque si no entiendes que estás armado por Dios para enfrentar situaciones en la vida, vas a ir por la vida buscando en lugares equivocados armarte. Vas a ir por la vida buscando situaciones en las que te sientas seguro, protegido, con recursos o con tus propias armas, habilidades que tienes. Pero Dios quiere que aprendas a depender de Él. Así que Dios empieza a mostrarnos, no solo al pueblo de Israel, sino a nosotros como iglesia, de qué se trata esta vida que está de repente llena de situaciones que tenemos que enfrentar y que no sabemos cómo, porque no tenemos los recursos para hacerlo. Y perdemos la perspectiva correcta de cómo enfrentar eso, y es ahí donde Dios va a empezar a obrar en David, como lo va a hacer en el área en la que en tu vida te sientes en esa circunstancia. Iglesia, la pregunta es, ¿David tenía los recursos, las capacidades, las armas para enfrentar a ese gigante? Humanamente hablando, no las tenía. El gigante, ya sabemos que era un hombre de 3 metros de altura, un experto, un guerrero, un gladiador. David era un simple pastor de ovejas. Pero Dios muchas veces te llama a algo que está fuera de tu ámbito de provisión. Muchas veces Dios te llama a momentos, a lugares, a circunstancias, a temporadas en las que estás fuera de tu ámbito de provisión. A veces cuando pasas una situación difícil, tienes a quién recurrir. Dices, voy con mi familia, con mis amigos, mis compañeros de trabajo, con mi jefe. Estás dentro de un ámbito en el que puedes suplir esa situación, suplir esa necesidad. Pero Dios nos está llamando a situaciones como esta, donde no tienes a dónde recurrir para proveer lo que necesitas. No tienes. Y cuando estás en una situación así, Dios espera que tú hayas entendido esta lección, que no necesitas las cosas que crees que necesitas para enfrentar ese gigante o esa adversidad o esa situación difícil, que lo único que necesitas es estar convencido que lo que Dios ha puesto en tu mano es suficiente para enfrentar esa situación. Amén. Por eso es que tú ves a David, lo ves a David enfrentando esa situación con lo que tiene en su mano. Dice la palabra de Dios en el verso 38, dice la escritura que trataron de poner en David la armadura del rey Saúl, la espada del rey Saúl. Pero David no era un hombre de mente cerrada, era un hombre abierto, un hombre con una mentalidad abierta. Y probó si él podía usar la vestimenta de otro. Sé que muchos de nosotros hemos estado ahí, sintiéndote como David,
usando una ropa que no confeccionaron para ti. En algún área de tu vida sientes que estás usando algo que no confeccionaron para ti, que lo confeccionaron para otra persona, pero lo estás usando tú. Y no solamente te sientes incómodo porque no lo hicieron para tu medida, no es para ti, sino que eso que estás usando, que es de otro, te está lastimando. Y en algún área de nuestra vida nos sentimos así. Y especialmente David se sentía así. ¿Sabes por qué? Porque David sabía que si hay algo que tiene que ver con la unción de Dios, es que la unción de Dios opera en la autenticidad. Amén. La unción de Dios opera poderosamente en la autenticidad. Y cuando eres auténtico en lo que haces, cuando eres auténtico en una relación, cuando tú eres auténtico en tu escenario de vida, Dios va a respaldarte, Dios va a mostrar su provisión, su poder sobre tu vida, o la necesidad que tengas será suplida. David estaba en esa situación, estaba en una situación probando algo que no era para él, pero no se cerró a no probarlo. Pero se dio cuenta que cuando algo no está hecho para ti, no importa cuánto traten de hacer que lo uses o que lo tengas, no te va a funcionar. Así que dice la Escritura que David sabía que lo que Dios iba a usar era lo que estaba en su mano, no tanto lo que las circunstancias externas podían proveerle. Así que dice la Escritura que se quitó esa vestimenta, soltó la espada de Saúl, y trató de ser auténtico. Dile al que está a tu lado, sea auténtico. Amén. Lo que está en tu mano es suficiente para enfrentar el gigante que tienes enfrente. Lo que tienes en tu mano es suficiente para enfrentar al gigante o la circunstancia que tienes enfrente. No menosprecies lo poco. No menosprecies lo que consideras que no es suficiente. Porque muchas veces, iglesia, nos autosaboteamos, nos menospreciamos y consideramos que lo que hay en mi mano es poco, es insignificante, no es relevante para enfrentar a un gigante de ese tamaño, de esa magnitud. Pero si menosprecias lo poco, estás menospreciando lo que Dios puso en ti. Y Dios puso en ti esas capacidades, esas habilidades, esa personalidad. Esa es tu mayor arma. Amén. A donde quiera que vayas, sabes que tienes algo en tu mano. Y es un arma poderosa. Así que dile que está a tu lado, estoy armado, ten cuidado. O como dicen en mi barrio, también tengo con qué quererte. Le dije que tenías un dron, ¿sabes por qué? ¿Cuántos saben de dónde viene la palabra dron? Porque la palabra dron es una palabra en inglés que quiere decir literalmente zángano. El zángano es una abeja macho que se le atribuyó ese nombre a los drones por el zumbido que hacen las abejas. El zumbido que hacen las abejas, de ahí surgió el ponerle el nombre a los drones, porque los drones hacen un zumbido, si usted los ha escuchado. Ahora, hay muchos tipos de drones. Hay drones hasta para entretenimiento. Hay gente que se divierte usando drones para tomar fotos o grabar cosas. Pero hay una infinidad de usos para los drones. Pero la parte que me interesa es la parte del dron como un arma. Porque cuando surgieron los drones se conocen sencillamente como aviones no tripulados. Aviones no tripulados. Y el lugar en el que encontraron un espacio muy grande fue en la milicia. Si usted ha escuchado las noticias, debe saber que la guerra en Ucrania o en Irán, si hay algo que más están usando ahora los ejércitos, es los drones. Usan los drones para atacar, porque los drones los controlan vía remoto y no hay riesgo de pérdidas humanas.
Así que cuando usted ve al David que toma un dron, mientras que el gigante viene con una jabalina, con una espada, el David sabe que el dron, él no tiene el control del dron, pero que en el cielo Dios tiene el control de ese dron para destruir a tus gigantes. Amén. Amén. Es Dios el que tiene el control de todas las cosas. Amén. Ahora piensa por un momento la historia. La historia es muy interesante porque David cuando sale a enfrentar al gigante, ya en la línea de batalla, dice la palabra de Dios que él va, diga conmigo, con lo único que tenía. Y era un palo y una honda. Amén. No necesitas más que lo único que tienes. Deja de ir por la vida pensando, si yo tuviera los recursos de Él, las capacidades de Él, las habilidades de Él, si tuviera ese tipo de familia, si tuviera ese tipo de relación, si tuviera ese tipo de negocio, ese tipo de casa, si tuviera las profesiones que otros tienen, los títulos que otros tienen. Deja de pensar así. David no fue con esa mentalidad de si tuviera la espada del gigante, si estuviera a la estatura de él, si tuviera las habilidades de un guerrero. No fue así. Fue con lo único que tenía. Porque cuando tú sabes que una piedra, que un palo, que una honda, que una quijada de un asno en las manos de Dios es poderosa. Amén. Así que lo único que tienes es poderoso. Iglesia, Dios te da una unción siempre que se adapta a la situación. Escuche lo que le estoy diciendo. Dios siempre le dará una unción que se adapte a la situación. Sí, cuando eras pastor necesitabas la vara del pastor. Sí, cuando eras pastor necesitabas la honda para defender a tus ovejas de las fieras del campo. Pero no dice la Biblia que David llevó su honda y su vara al palacio cuando fue rey. Amén. Porque Dios te da una unción que se adapta a la situación. Escúcheme. Cuando David mató al gigante, él nunca volvió a usar una honda. Nunca. La Biblia dice que él volvió a usar una honda. Nunca. Solo usaba espada. Solo usaba espada. Porque David entendió que tienes que aprender que una vez que Dios suelte una unción que se adapta a la situación, es porque Dios te va a llevar a otra situación diferente. Y tienes que aprender a enfrentar las diferentes circunstancias de la vida bajo la unción de Dios. No en la manera como tú interpretas que las cosas se tienen que hacer. Lo tienes que hacer en la unción de Dios. Por eso, cuando David tomó su honda y su palo para enfrentar a ese gigante bien armado, todos lo empezaron a ver y ¿este está loco? ¿Este está loco? ¿Cómo enfrenta alguien así? En mi barrio, ¿sabes qué decían? Que no debes rajarte con nadie que te tiraba la onda para un tiro. Pero si estaba armado, ahí sí, ríndete. Cuando está alguien armado, ríndete. Si no está armado, va a ver de cuál cuero salen más correas. Pero si está armado, no. David tenía solo un palo y una honda. Eso es loco. Dile que está a tu lado, haz cosas locas. Amén. Aleluya. Y David de ahí aprendió a hacer cosas locas como respuesta a situaciones que él no podía enfrentar en sus fuerzas. Escucha, mi iglesia, Dios muchas veces nos pone en situaciones que Él sabe perfectamente bien que tú no tienes los recursos para enfrentarlo. Él lo sabe. Que el recurso que tienes realmente para eso solamente es a Él.
Y no importa la situación que sea. Con los recursos de Dios puedes enfrentar cualquier cosa. Complicada, dolorosa que sea, puedes enfrentar. Así que era loco lo que hacía David, pero David había aprendido eso tanto que debes recordar que dice la palabra de Dios que un día el David, por alguna razón huyendo de Saúl, cayó en manos de los filisteos. Se fue a refugiar ahí porque sabía que era el único lugar donde Saúl no lo iba a encontrar. Y dice la palabra de Dios que David dijo: cuando se den cuenta que yo soy David, el matador de gigantes, me van a querer aniquilar. Así que dice la palabra de Dios que David hizo algo. Diga conmigo: se hizo el loco. Dejó correr saliva por su barba. Se dejó crecer la barba, se volvió como un indigente. Dice la escritura que como un grafitero, un vago grafitero, pintaba las paredes. Y cuando lo vio el rey de los filisteos, dijo: ¿ese es el mentado David, matador de gigantes? Es todo menos un matador. ¿Qué matador de gigante hace esas locuras o está en esa condición? Y David dejaba correr la baba por su barba. Y todo mugroso, indigente, lo tiraron de a loco. Pero esa locura era la manera como él iba a preservar su vida entre los filisteos. Amén. Por eso cuando Dios te dice: es el momento de hacer locura, haz las locuras. Si es el momento de preservar tu vida, de preservar una situación. ¿Cuántas veces has escuchado que se va a destruir algo en tu vida? Que se va a terminar algo en tu vida, que va a haber una pérdida en tu vida. Y lo que haces es lo que hicieron los hermanos de David y todo el ejército de Israel: es atemorizarte. En lugar de empezar a hacer locuras. Aleluya. Porque David empezó a decir locuras. Le empezó a decir al filisteo: te voy a matar. Te voy a matar, y una vez que te mate daré de comer tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo comerán tu carne. Te cortaré la cabeza. ¿Qué dijo David? Si ni siquiera llevaba espada, ¿cómo le iba a cortar la cabeza? ¿No es loco? Si tienes un palo y una honda y unas piedras, lo que haces es: te voy a romper la cabeza, te voy a descabrar, te voy a romper una pata con el palo, pero no le dices: te voy a cortar la cabeza, si ni espada tienes. ¿Por qué le dijo que le iba a cortar la cabeza? Porque escúchame, hay momentos en los que tienes que hablar locuras. Estás haciendo algo loco, tienes que hablar locuras. Así que cuando alguien viene y te dice: tu familia está en peligro, tu relación está en peligro, tú tienes que llegar a tu casa y decir: mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Eso es lo que tienes que declarar. Sí, y aunque el barco se te está hundiendo, aunque pasan cosas alrededor que no entiendes por qué, cómo, aunque las cosas se ponen cada vez más difíciles, qué loco, le acaban de llamar de la escuela, le acaban de llamar del trabajo que lo va a perder, le acaba de llegar el acta de divorcio y todavía se atreve a decir: casa y yo serviremos al Señor. Eso es lo que está haciendo David. Te cortaré la cabeza y daré tus carnes y tu cuerpo a las bestias del campo y a las aves de los cielos. Así que la gente que estaba ahí decía: ¿qué locuras está diciendo este hombre? Ni siquiera tiene una espada para cortar al gigante. Escucha, mi iglesia, que veas lo que tienes en tus manos como algo que vale la pena. Irás por la vida buscando en lugares equivocados cosas que crees que valen la pena. Se lo voy a repetir otra vez. Hasta que no entiendas que lo que tienes en tus manos es algo que vale la pena,
Irás por la vida buscando en lugares equivocados cosas que crees que valen la pena. Aleluya. Diga conmigo, lo que tengo en mis manos vale la pena. Amén. Así sean piedras y palos, valen la pena. Es ahí donde estaba David, en esa circunstancia, en esa situación que Dios está usando para hablarnos, para mostrarnos la manera, la forma en la que Él espera que nosotros respondamos ante la situación que vamos a enfrentar. Porque una vez que ya estás ahí, una vez que estás en esa situación y que estás frente al gigante, mientras todos dieron un paso para atrás, cuando el gigante, dice la escritura que por 40 días, el gigante salía, a ver, denme uno que se la rife conmigo, a ver, y todos daban un paso para atrás. El David dio uno para adelante, le dijo, yo. Una vez que empiezas a hacer locuras, a hablar locuras, y que das un paso para adelante, Dios espera que cuando estés ahí ya no pierdas el ritmo que tomaste cuando empezaste ahí. Amén. Dile al que está a tu lado, no pierdas el ritmo. Porque ganar batallas se trata de mantener el ritmo. El ritmo. ¿Sabes qué es lo que hace que no tengas victorias, que no tengas logros? Que en algún momento pierdes el ritmo. Y empezaste con un ritmo tremendo. Y de repente pierdes el ritmo. Y empezaste con una buena salsa. Y de repente te metes al rock and roll. Y de repente al reggaetón. Y empiezas a perder el ritmo, el ritmo, el ritmo. Escucha, mi iglesia. Cuando tú mantienes el ritmo, Dios pone la música. Amén. Sí, pero si no obtienes el ritmo, no esperes provisión. Porque queremos tener provisión cuando no estoy manteniendo el ritmo. Una vez que el David dio el paso para adelante, mientras todos lo daban hacia atrás, él dijo, de aquí no hay más que para adelante. Así que lo que tengo en mis manos es lo más valioso que tengo en esta situación, en esta circunstancia. Voy a enfrentar a este gigante con esta seguridad, que mientras yo me mantenga avanzando hacia el frente, Dios proveerá todo lo que hace falta. Porque el dron, el control del dron, lo tenía Dios. Y como dijo un hermano por ahí, nunca le pasó por la cabeza al gigante que ahí le iba a tocar la piedra. Ni por la mente le pasó, no. Ahí mero le dio el dron. Porque quien lo controlaba y quien lo manejaba era Dios. Escuche, mi iglesia, esto es determinante, porque la guerra que enfrentas hoy te da el arma del mañana. Escuche, la guerra que enfrenta hoy le da las armas que necesitará mañana. David empezó con una vara de madera. Esa vara le dio la onda le dio el arpa le dio la espada le dio la corona de rey. Amén, amén. La guerra que enfrentas hoy te da el arma que necesitarás mañana. Necesitarás experiencia, necesitarás ciertas habilidades, Dios te las va a dar si enfrentas la guerra que hoy te toca enfrentar. Amén. Deja de estar buscando el arma, porque mucha gente anda buscando en lugares equivocados el arma que cree que va a necesitar mañana. Y estás haciendo a un lado la guerra o la batalla que tienes que enfrentar hoy. La guerra que tienes que enfrentar hoy te va a dar el arma que necesitarás mañana. Nosotros invertimos la ecuación, vamos por la vida buscando lo que creemos que vamos a necesitar mañana, y entonces tenemos la batalla que estamos enfrentando hoy. Aleluya, amén. Estamos perdiendo batallas, guerras hoy por estar pensando en el arma que nos va a hacer falta mañana. En lugar de hacer lo que hizo David, enfrentó la guerra de hoy que le dio la espada que él necesitaría mañana.
David nunca volvió a usar una honda y nunca volvió a ser pastor de ovejas. Saúl lo hizo general de 1000 hombres. Y dice la Escritura que David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. Cuando salían a batalla, el David salía con su espada y él tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. Porque esa espada le iba a dar la corona mañana. Iglesia, muchos queremos la corona sin usar las herramientas que Dios ya puso en nuestras manos. Muchos queremos la corona en el palacio sin enfrentar las guerras o las batallas que tenemos que enfrentar en esta etapa de nuestra vida. La corona solamente es el resultado de que cada vez que David tenía que enfrentar una situación, mantenía el ritmo, ya sea con su honda, con su vara, con su espada, él no daba un paso hacia atrás. Iglesia, esto es lo que Dios está esperando de usted y de mí. Dios está esperando que usted y yo mantengamos el ritmo hacia las promesas que Dios nos ha hecho. Pero Dios no está, iglesia, Dios no está en el negocio de que te provea de todo lo que necesitas solo para que puedas sentirte cómodo. No. El plan y el propósito de Dios es proveerte lo que necesitas para enfrentar batallas que te den las armas y los recursos para las siguientes. Amén. Porque a veces confundimos, iglesia, provisión con comodidad. Y pensamos que la provisión de Dios tiene que ver con estar siempre cómodos, y no es así. Tiene que ver con aprender. Escúchame, el pueblo de Israel por 40 años recibió alimento y no cocinaban nadie. No había quien cocinara por 40 años. ¿Cuántas mujeres serían felices en una familia donde por 40 años de relación nunca tuvieras que cocinar? ¿No sería algo extraordinario? Pero que no cocinas, pero que siempre hay plato de comida en la mesa. ¿Qué harías? ¿Sabes cuál era el plan de Dios? No era tenerlos cómodos. El plan de Dios era que aprendieran, que aprendieran. Y es lo que a veces perdemos, la perspectiva correcta, que la provisión de Dios para cada situación que enfrentamos es aprender para la siguiente etapa que tenemos que enfrentar. David lo aprendió muy bien, tanto que le dije que David en el palacio jamás volvió a usar su vara y su honda de pastor. Usó su espada y su corona de rey. Amén. Di al que está a tu lado, estoy armado. No te espantes, pero estoy armado por Dios. Tengo armas poderosas. Dice el apóstol Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estoy armado. Son armas espirituales poderosas que Dios ha puesto en mí. Así que no me tengas en poco. No menosprecies lo que simplemente ves en apariencia. Porque estoy bien armado. Y cuando menos te des cuenta, usaré ese dron contra ese gigante, contra esa oposición, contra esa montaña, contra esa adversidad, porque ahora sé que Dios tiene el control de cada una de esas armas. Amén. ¿No dice en Efesios acerca de la armadura del soldado que tenemos la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el calzado de la paz, del evangelio de la paz? ¿No tenemos la sangre de Cristo como un arma poderosa? La alabanza, la oración como armas poderosas, la palabra de Dios. La pregunta es,
si estás teniendo en poco lo que tienes en tus manos. Porque si tienes en poco lo que tienes en tus manos, no saldrás al campo de batalla. No enfrentarás a ese gigante. No enfrentarás esa situación. Estarás aterrorizado pensando siempre que no tienes las armas para esa etapa de tu vida o para esa circunstancia. Pero Dios dice que Él ya nos dio todo lo que necesitamos para enfrentar cualquier situación. Amén, iglesia. Escúchame lo que te voy a decir. Lo que pasas en la vida no determina dónde terminas en la vida. No. Por lo que pasas no determina dónde terminas. Lo que determina dónde terminas es la voz que escuchas. La voz que escuchas es la que determina dónde terminas, y es cuando le das lugar a lo que Dios te ha hablado, a lo que Dios te ha dicho, a la manera como Dios se ha revelado a tu vida, la manera como tú has interpretado lo que Dios te ha dado y cómo te quiere usar. Cuando tú dejas que la voz de Dios se convierta en la única voz autorizada en tu mente, en tu corazón, para tomarla como tu fundamento, cimiento, entonces eso te dará la seguridad para enfrentar situaciones que van a determinar dónde terminas. Lo que estás enfrentando no va a determinarlo, lo que va a determinar es lo que Dios dice. Por eso cuando David dijo: tú vienes conmigo con espada y con ejército, mas yo vengo a ti en el nombre de los ejércitos. Amén, amén. Esa es la palabra de Dios. Ese es el arma más poderosa. Y la iglesia, tienes que soltar esa piedra, ese dron controlado por Dios a los lugares, las áreas de tu vida, los aspectos donde hay una lucha, una batalla por librar. Y que hoy sabes que la forma de enfrentarlo es en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tu llamado merece la mejor preparación. El Instituto de Entrenamiento Teológico abre sus puertas para capacitar a pastores y líderes. Ven y prepárate con nosotros.